Bueno, también, pues, como jóvenes que éramos y que somos, ¿no? Pues también había, dentro de la propia convivencia interna entre nosotros, pues también había, pues, choques, ¿no? Y había, pues, contradicciones entre nosotros y a lo mejor, pues, discusiones, ¿no? Pero luego también yo siempre, todos los malos rollos que ha habido, ¿no? Siempre los recuerdo con que se han solventado mediante el diálogo y sobre todo con la ayuda de los educadores y los adultos que vivían allí y que estaban con nosotros, ¿no? Y que pues nos aconsejaban, nos decían, nos mediaban un poco, ¿no? Y más o menos se solventaba todo con eso. Otro de los grandes retos o las grandes dificultades que tenemos entre manos es la continuidad personal de cada uno de los chavales una vez que termina la casa escuela. Pues a veces se van pues porque terminan una etapa o porque encuentran algún problema gordo o la familia, en fin. Entonces, ¿cómo darle continuidad a ese proyecto en otro ámbito? Está por una parte la asociación, que es Camino Juvenil Solidario, que intente servir como de placenta, de acogida general para chavales que están o no estén en la casa escuela, pero no solo eso, sino que luego en los ambientes, en sus casas, en sus provincias, en sus sitios de origen, no encontramos la fórmula de que esa autogestión y esa solidaridad se mantengan de manera tan intensa. Y se está pensando en darle continuidad y de hecho se ha aprobado un proyecto de una segunda casa escuela en Valladolid que ya lleva funcionando 2 o 3 años con niveles de bachillerato y universidad y tal. Se habla también de la posibilidad de crear un colegio íntegramente, o sea, son diálogos abiertos que hay para intentar dar continuidad a nivel personal y a nivel institucional a esta experiencia. Para mí uno de los grandes hallazgos, de los grandes aciertos de este proyecto ha sido primero el protagonismo de los padres, que hayan sido los padres los que asociadamente nos hemos puesto de acuerdo desde un tono militante, por lo tanto no buscando nuestro beneficio particular, sino compartido, común, comunitario, en poner en marcha el proyecto y tal, y que el proyecto es posible. Eso es otro gran acierto, demostrar que no son teorías, sino que se ha convertido en realidad durante muchos años. Y especialmente hubo una experiencia que a mí me pareció como muy enriquecedora, que fueron unas encuestas, unos estudios compartidos entre padres por una parte, educadores por otra y jóvenes por otra. Hacíamos unas encuestas sobre temas concretos, por ejemplo, el capricho o por ejemplo la autoridad. Y eso lo intentábamos analizar desde un ver, juzgar y actuar por separado y luego ponerlo en común. Eso fue de una gran riqueza por lo que suponía incluso de pautas, de ponernos de acuerdo, generaciones diferentes y roles diferentes. Eh, Uno de los hallazgos que yo resaltaría de la casa escuela es la educación informal. Es decir, cada minuto cuenta, cada cosa que se hace, una educación 24 horas, ¿no? Todo lo que se hace es educativo o deseducativo, pero nada queda al margen, ¿no? Desde la salida al pueblo, desde coger la bici, desde ir al instituto y dar clases, la asamblea, todo contaba, ¿no? Incluso las escapadas escondidas, las broncas entre nosotros, todo contaba dentro de la educación de la casa escuela. Eso es una educación 24 horas, eso es algo importante. Y luego también destacando los oficios que eran el de mantenimiento, jardinería, el de lavandería y Cocina. y el de cocina, pues salía, esto nos enfocaba hacia una educación profesional, la importancia del trabajo, la importancia de rendir cuentas, ¿no? Es decir, cómo el trabajo es algo importante, ciertamente, ¿no? Yo estaba en jardinería y Esther estuvo en lavandería durante un tiempo.
Y en cocina íbamos rotando también. Claro, según iba rotando y personalmente yo en jardinería con Enrique Prieto que estaba allí con nosotros aprendí mucho, no solo de jardinería, de podar los árboles o de cómo cortar el césped, sino también me decía Enrique la puntualidad. Es decir, si teníamos que estar allí a las 4 en punto, teníamos que estar a las 4, ¿no? Y la puntualidad a la hora de entrar y a la hora de salir, la limpieza de las herramientas, el orden, tantos valores que forman parte del trabajo y que... Y claro, otro hallazgo, ¿no?, que también encontramos importante es a raíz del tema de los oficios, ¿no?, ya no solo jardinería, sino todos los oficios que se nos inculcaba también el tema de la responsabilidad, ¿no? Si haces mal una cosa te responsabilizas y la haces bien y tal, ¿no? Y a raíz de eso también era muy importante el tema de la vocación profesional, de no solo aquí y ahora lo que hacemos, sino de forjar un futuro, ¿no?, de qué quiero estudiar en la universidad, qué quiero hacer cuando acabe, en qué quiero trabajar, en qué quiero especializarme, ¿no? Y siempre teniendo a los educadores como un modelo, ¿no?, pues de eso, de vocación profesional y vocación en lo que no profesional, la vocación a la lucha por la justicia, la vocación al matrimonio o a la vida consagrada. Todo eso eran temas que se hablaban sin ningún tabú, ¿no?, y sin ningún tipo de complejo, ¿no?, y con el que charlabas con tus amigos de habitación hasta las tantas de la noche, y son temas que nos preocupaban y que íbamos descubriendo poco a poco. Bueno, personalmente la casa escuela me ha aportado considerablemente y gracias a la casa escuela pues ahora pues realizo una serie de actividades, soy como soy. Es decir, me ha marcado mucho y me ha marcado de alguna manera un poco el camino que estoy siguiendo. Tanto como músico, muy importante, porque allí empecé a tocar la batería. Dio la casualidad de que di con un grupo de chavales, porque había varios músicos y que nos encantaba tocar la música. Y estábamos constantemente tocando música, haciendo canciones y eso me ha ayudado mucho a que ahora siga con la música fuerte. Por una parte la música, por otra parte pues me ha ayudado mucho a mi formación profesional, que sería después la de maestro, porque me ha ayudado mucho las actividades de teatro, de radio, me ha ayudado mucho a hablar en público, me ha ayudado a desenvolverme sin problemas y yo creo que si no hubiera estado en la casa escuela pues estos temas me hubieran costado mucho más, tanto el de la música como el de hablar en público y el de desenvolverme. Sí, a mí más o menos también me ha pasado lo mismo. Yo estudio comunicación audiovisual y una de las cosas que se piden es pues, saber hablar en público, saber manejar una radio, saber perderle el miedo, ¿no?, a la audiencia, por decirlo así. Y yo creo que el hecho de empezar con Radio Sim, haciendo entrevistas, dejarse preguntar, saber cómo se prepara una entrevista, analizando la prensa, pues todo eso evidentemente se palpa mucho, ¿no? Y luego también ya un tema muy interno, ¿no?, de mí, por ejemplo, personalmente, cuando veo, por ejemplo, el telediario, yo ya hago una encuesta automática y veo por qué está pasando eso, con qué lo relaciono, por qué pienso, verlo de manera crítica, saber ver por qué pasan las cosas, ¿no?, y los trasfondos que hay, no solo quedarte en lo que te dicen, ¿no? Y yo creo que eso también todo lo adquirí de la casa escuela, ¿no?, y de que desde los 12 años, ¿no?, pues has vivido todas esas experiencias que luego te sirven para su tiempo.